con la mecanización. ¿Cómo se come esto? Muy fácil. Ya tenemos más de 3.000 aparatos Da Vinci que ejecutan operaciones hasta ahora guiadas. Sí, señor. Ya se está hablando, claro, porque la precisión del bisturí es milimétrica. Entonces, esas máquinas tienen alrededor de más de 50 movimientos y una destreza que un humano difícilmente lo tenga con esa exactitud y precisión. Resulta y acontece que Da Vinci se proyecta que va a tener la posibilidad de hacerlo ya preestablecido sin la coordinación humana. Entonces, aquí penetra, hace la incisión, aquí extrae lo que tiene que extraer y aquí sutura. Precisión milimétrica. Imaginen, estamos refiriendo a una mano de obra calificada como es la mano de obra médica. Ya va a ser desplazada. Si nosotros vemos todo lo que tiene que ver con las profesiones tradicionales, como las tres mías, abogado, politólogo y periodista, eso quedó en el pasado. Eso ya no va a servir. De eso no se va a poder vivir. ¿Cuál es la carrera en Latinoamérica que medio va a funcionar? Segunda vez que lo repito, la psicología. Estudian psicología por la gran cantidad de gente que se va a deprimir. Y tampoco es que le va a durar mucho. La psicología va a durar apenas una década. ¿Por qué? Porque lo observamos en Europa. La gran cantidad de jóvenes que salen preparados profesionalmente no tienen trabajo. El 80% no consigue trabajo. Fuente de creadores de desempleo. Claro. La universidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en la modernidad? Estudiamos con 1 o 2 décadas de atraso. ¿Cuáles son los textos que usted estudia? Exacto. 2 décadas de atraso. Cuando salí de abogado ni siquiera tenía la capacidad de pedir un expediente en el tribunal. Porque la formación, a pesar de tener una robustez doctrinaria, no tenía la parte empírica y la destreza necesaria para convertirme en un abogado en el libre ejercicio, que afortunadamente hoy en día sí lo soy. Entonces, bueno, eso se va curtiendo con la praxis cotidiana, que es lo lógico. Ajá. Después que ustedes estudian psicología, entonces tienen que buscar cuál va a ser el mecanismo para retroceder a una mano de obra no calificada, que es la que le va a colocar el aceite a la máquina o al robot, a Sofía, que es el primer robot androide que está en Hong Kong, creado en el año 2016, no sé si está en Hong Kong o dónde está ahorita, lo creó David, se me olvidó, es David. Y lo cierto del caso que ese robot humanoide con inteligencia artificial me llamó mucho la atención, porque le preguntaron si él era un inmortal y él no supo procesar, dijo, a lo mejor. Y lógicamente es inmortal, porque si le quitan si le hacen el mantenimiento requerido, pues él va a seguir la máquina de manera permanente. Entonces es un robot que tiene una estructura mental bien establecida, para que no es mental como tal, pero le hago la analogía para el entendimiento, una estructura bien establecida con nanotecnología que le permite con factores estadísticos y factores de interconexión brindar una respuesta en base a su data que tiene almacenada. Allí también vemos cómo se va a desplazar. Por eso yo le decía que lo que ustedes hablaron está bien, pero va a sufrir un cambio abismal. Y no es que nosotros lo queramos, pero lamentablemente por allá van las riendas del nuevo orden mundial. Viene también lo relacionado con lo que tiene que ver a los drones. Fines bélicos, fines laborales, fines recreativos. Vemos cómo Amazon ya está implementando la entrega en el patio de la casa. Sí, sin ningún inconveniente. Eso lo hablamos una década atrás e indicaban que estamos haciendo un futurismo a lo mejor muy anticipado y con mucha fantasía. El show del futuro, el libro se quedó pendejo, se quedó atrás. Y resulta que es lo que está sucediendo en la actualidad. De igual manera, nosotros, voy al punto álgido, que es lo que cuando usted se refería a las vacas, aquí las vacas van a desaparecer. Y van a desaparecer en proporciones que harán como para zoológicos. Y ya le voy a explicar por qué. Porque, ya le voy a explicar por qué. Ya hay cultivo de carne artificial. Sí. ¿Verdad? Sí. Ese cultivo de carne artificial lo que va a conllevar es primero la penetración al mercado. Después que se penetre en el mercado van a bajar drásticamente los precios. Una vez que bajen los precios van a decir que por protección animal, que ya hay un antecedente importantísimo en España que fue refutado por el Papa Francisco y fue contradicho por los amantes de los animales,
Entonces ahí se va deformando todo, porque ya va a ser un delito explotar a la vaca al extraerle la leche y va a ser un delito comer la carne de esa vaca. Para eso se está configurando el orden mundial. Cuando se coma la carne de esa vaca, como va a ser un delito, porque va a estar tabulada, va a desaparecer progresivamente. Se comerán o matarán a las que queden y dejarán una muestra. Y viene el gran negocio, que es que coman carne artificial, sin importar si es antinatura, si no tienen los nutrientes requeridos, si a lo mejor genera efectos colaterales peores que la lactosa. Entonces todos esos elementos hay que tomar en consideración. También viene como la configuración, la clonación. Y la clonación ha sido desestimada. ¿Cómo va la oveja Dolly? Ajá, pero no solo la oveja Dolly. Presumo e intuyo que ya viene la clonación de la parte biónica. Sí. Y la parte biónica es la sustitución previa para la inmortalidad en cierta manera del hombre. No como Matusalén, que tenía 969 años según la Biblia, sino como la extensión prolongada de la vida con mayor disfrute. Con el reparador de células. Exacto. Una especie de piedra filosofal o alquimia. Exacto. Temo que esa es la versión moderna. Temo que esa es la versión moderna. Lógicamente eso no va a ser para el común denominador. Eso va a ser para quienes en sus haberes tengan 200, 300 millones de dólares, que son los mismos que hoy en día pueden acceder a ir al espacio. Exacto. turismo. A pasear. Pero ojo, es para la élite económica que tenga esa posibilidad de lograr acceder a esos medios. Y a los muchachos, es el que tenga familia. Porque, es decir, la cuestión de la vacuna, con el respeto que se merecen las personas. Pero ahí voy, pero no lo adelante, que ahí voy, Okay. porque eso es otra etapa. Solamente van a tener los que van a pagar, van a salir embarazadas. El resto queda todo esterilizado. Entonces, ¿qué sucede? Hay múltiples elementos que están configurando la posmodernidad. ¿Qué vemos también? Los agéneros, es decir, están, sin entrar ni ser polémico, están destruyendo la célula fundamental de la sociedad, como es la familia, así lo establecía la Constitución de 1961 en su texto constitucional, artículo 83 de la Constitución del 61 venezolano, que decía la familia es la célula fundamental de la sociedad. Entonces, nosotros, y me refiero a nosotros como humanidad, estamos dando paso a la aberración como algo normal. Nadie discute de que alguien sea homosexual o que sea transexual. Lo que se discute es que están obligando a la sociedad a que se produzca literatura para esa deformidad y a maleducar a los niños e inducirlos para que sean asexuales. ¿Y cuál es la finalidad? Que el nuevo orden mundial lo que quiere imperar es que ellos sí tienen la tecnología rezagada, tienen un control estricto de las páginas de internet para sus hijos, tienen un control estricto de los celulares, del uso de celular indebido, y tienen un control estricto de una educación privada en su casa. Y privilegiada. Y privilegiada. Y aquí doy paso al aspecto educativo, que no es menos cierto que va en decadencia progresiva. En el caso de Venezuela, por la asfixia presupuestaria, que es lógico que con un presupuesto reconducido en 2007 no puede ser vigente en el 2021 y no goza la autonomía necesaria porque tiene ciertos controles para que produzca de manera autónoma con el cobro de algunas tarifas. Pero, como dice el dicho, ni muy calvo ni con dos pelucas, porque ya me enteré que hay universidades nacionales que cobran $990 para el derecho a grado de un doctorado. Entonces estamos viendo cómo hay una desproporción, como un profesor titular o agregado de una universidad pública que está cursando estudios en otra universidad pública tiene la capacidad de pagar $990 para el derecho a grado de un doctorado. Llámese derecho a grado todos los requisitos previos para que le otorguen su título académico. Entonces, evito decir el nombre para evitar... Paradoja, ¿no? Entonces ahí es donde volvemos a una dualidad que es desproporcionada y que genera consecuencias de alto nivel.
porque eso se enlaza con la educación que viene online. A raíz de la pandemia es una excusa en Venezuela, pero en el resto del mundo ya está la educación online. Entonces vemos cómo se va sustituyendo la educación presencial, que es lo básico, donde usted interactúa y donde aprende, a la educación semipresencial y posteriormente a la educación en línea. ¿Qué es lo que se está constituyendo? Autómatas a doquier. Autómatas a doquier lo que implica es la segmentación requerida. Usted va a estudiar veterinario, usted se pone un bozal y solo veterinario. Usted ingeniería, usted derecho, todos con bozales. Y eso limita de sobremanera lo que tiene que ver con esa generación de relevo que siempre sonaba tanto en el siglo XX y que cada día va disminuyendo más hasta en la consigna. Sí, porque lamentablemente la configuración de la sociedad se da con elementos de inestabilidad. En el caso de Venezuela se inició la balcanización. ¿Qué significa la balcanización? La desfragmentación de la anarquía y la preponderancia de salvarse cada quien a como dé lugar. Observas en las calles de Mérida que los motorizados, los carros se tragan la vía, ¿verdad? El semáforo también, y bueno, estamos, cada quien ve cómo hace. Entonces, fallido. Estamos, pero atrás de la balcanización, inducida, progresivamente, no sabemos por quién ni para quién. Ojo, esto es una presunción desde el punto de vista científico para evitar afirmar cosas que después pueden indicar que estamos aseverando. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros observamos cómo, en el caso nuestro, para ponerle un ejemplo a ustedes muy práctico, hace 10 años la gente decía que lleguen los productos a como al lugar. Vaya hoy en día a los anaqueles de un supermercado y dígame si el 80% de la población venezolana puede hacer un mercado como el que se realizaba hace 2 décadas atrás. No puede. ¿Por qué? Porque los salarios de hambre no dan. No se justifica que una simple pensión no cubra ni siquiera el tratamiento de un mes de la población. Entonces, por tal motivo, vemos cómo se va deformando progresivamente. Lo mismo sucedió con los vehículos. ¿Quién tiene la capacidad hoy en día de adquirir un vehículo cuyo valor sobrepasa los 25.000 a los 50.000 dólares? Con estos salarios. No estoy hablando de Estados Unidos. En Estados Unidos tú ganas y puedes comprarlo. Estoy hablando de Venezuela, donde el salario mínimo, ¿cuánto es el salario mínimo? $2, funcionario. Bueno, $2 en el sector público, y en el sector privado oscila de 50 a 350 o $400 de acuerdo a el escalafón que tenga en el sector privado. Exacto. Porque la economía privada está autorregulada, pero es mínima. ¿Cuánto es la producción privada en Venezuela? Entonces, también observamos cómo lamentablemente puede suceder lo mismo con la electricidad, con el agua y con el gas licuado o gas doméstico. Va a llegar el momento que, motivado o derivado de tanta insuficiencia, que haya electricidad, no importa el costo que sea, bueno, lamentablemente tocará pagar como tarifa mínima $20 o $30 por la electricidad, por decir un número simbólico, que ya las tarifas de aguas comerciales, sin tomar en consideración a qué se dedica el negocio, es decir, si es una ferretería no es lo mismo que sea una clínica, ni es lo mismo que sea un restaurante. Y las tarifas en Mérida, sin ir muy lejos, ya sobrepasan los $10 y $20 para el área comercial, sin contar también tomar en consideración que el catastro en Mérida para una casa promedio de un estrato B, que no es la clasificación de Colombia, que es de 1 a 6, ya sobrepasa los $100 anuales, $120, $130 con esta nueva gestión. Entonces ahí es donde nosotros decimos, en el municipio de Libertador, ahí es donde nosotros decimos que está pasando, y en realidad se va a gobernar para todos por igual, o por el contrario vamos a empezar a otorgar privilegios para un pequeño porcentaje de la población. Ahí cierro la configuración y me voy al origen. El origen es la pre-postmodernidad. ¿Cuál fue el mejor ensayo? La pandemia. Ahí vimos cómo, desde el punto de vista médico, nosotros tenemos un lineamiento de la Organización Mundial de la Salud, y desde el punto de vista jurídico tenemos una normativa de estandarización. Si usted quiere salir
o entrar a cualquier país, usted tiene que estar vacunado. Con las vacunas que ellos le indiquen y de la forma que ellos lo hagan. Y finalmente, pues esa es una preconfiguración. En otra oportunidad pudiéramos hablar de cuándo se constituye ya elementos más fehacientes para esta posmodernidad. Entonces, bueno, estamos abiertos a las preguntas, respuestas. Y punto previo con respecto a ti. Tú dijiste en la intervención anterior que la felicidad era relativa. No. La felicidad, la verdad y el amor son únicos, que tienen diversas perspectivas otras. Porque la verdad es que estamos todos aquí hablando. A que cada quien está pensando en otra cosa, en la perspectiva. Pero la verdad es que estamos Esa es aquí la reunidos. manipulación del lenguaje. Claro, porque es la ambivalencia y es la verosimilitud. Entonces, todos esos elementos tenemos que tomarlos en consideración porque hay elementos únicos. Si usted es feliz leyendo a Hitler, se le respeta con la raza aria, pero con una perspectiva distinta. Como otro es feliz leyendo a Juan Pablo II. Entonces, esos son niveles cognitivos, pero la felicidad es la misma, la plenitud es la misma, el amor es el mismo y la verdad es única. ¿Cómo así? Personal. O sea, porque... Es personal. Claro, Sí, ya va. porque... Y no es global para todos. Claro. Sí y no. Oye, aquí estoy yo con usted. No, sí y no. Vamos con el elemento básico. Claro. La verdad es única que estamos aquí y que Claro. estamos en Venezuela. Claro. Y que queda que testimonio aquí. Si no queda este testimonio, las palabras que se indicaron, Es tangible. por ahora, porque existe la realidad virtual que es intangible. Y usted puede tener sexo con una computadora y con un aparato y tiene un orgasmo, pero es intangible. Es una realidad virtual, pero usted tuvo plenitud y felicidad aparentemente. Sí, pero no es lo que se busca. No, pero no estamos discutiendo La parte normativa. Exacto. El deber ser. El deber Exacto. ser. Claro, pero hay El que, deber ser hay hay que que buscar buscarlo. entre el bien y el mal. Claro. O sea, eso existe y no es relativo, sino es verdadero. Exacto. Las cosas que se hacen bien y las cosas que se hacen Estamos mal. de acuerdo. Si este señor adora a Hitler, un ejemplo que no es así. Estás para el lado del mal. Claro, Lógico. claro, monstruo de esa Lógico, magnitud, claro. Un diablo, un demonio, hipermonstruo, lógico, claro. ¿ya? Claro, ahí no hay. Ah, Sí, no, pensaba ahí que no, usted. no. Él es feliz así. El culpable de 50 Por la millones de perspectiva. muertes. ¿Ah? Pero en general. No, pero él, Sí, la perspectiva de él es feliz. Su felicidad es esa. Claro, porque nos alejamos de la colectividad. O sea, es la perspectiva. Claro, claro. O sea, si nosotros tenemos mentes Realmente, individualistas, pues, él no va a ser feliz. perdemos Él no es feliz. la colectividad. Debemos sentir felicidad Sí, porque ser el feliz, otro sea claro. feliz también. Claro, claro. Es parte de Él la aspira a religión. ser feliz y después se da cuenta que eso le va a llevar Claro. a la ruina de su Claro. humanidad, Claro. que es diferente. Pero esa es una perspectiva. Y cada quien tiene que respetar la perspectiva porque estamos circunscritos en la modernidad, donde le dijeron a Dios usted se va para aquella esquina. Y como usted se va para aquella esquina, mi lucha es importante para otro. O sea, no podríamos respetar ciertas cosas. O sea, Importante. se está legalizando el aborto, se está Todo. legalizando el homosexualismo. No importa, pues tenemos que pensar de que tenemos que tener con otras personas tratos y todo con los homosexuales, pero no puede legislarlo. O sea, no puede legislar, sacar una ley y decir que eso está bien hecho, ni decir que está bien hecho acabar con una vida de un niño. Claro, ¿Ah? no, O sea, una destruir la familia en todo. O sea, está renegando a Dios, porque eso se planeó desde finales del siglo XIX. Claro. De finales del siglo XIX. Cuando el hombre empezó la revolución industrial, no necesitamos del barbudo crucificado porque lo hacemos nosotros mismos. Entonces quitémoslos de ahí. Pero los parámetros de la humanidad son las palabras de Dios, de Cristo. No hay otra. Claro, si ustedes nos vamos por lo menos no para el Islam, sino vamos para el judaísmo, el budismo habla de la individualidad. Yo soy una mejor persona, yo tengo cómo hacer mejor persona, pero no pienso en los demás. Yo. Es el budismo. Es el budismo, yo. El cristianismo no. El cristianismo te dice En que, el otro. claro, pensar en el hermano, amar al hermano, que es la base de la sociedad. Claro. Entonces, ese poder, eso a lo mejor dice que en el año 2050, ¿no? Están los regeneradores celulares del robot que se inyecta y repara todas las células las repara.
la vas reparando, esta está mala, vamos a acabar este tumor, inyectémosle esta medicina al tumor para que no crezca más, todo, ¿ves? Entonces, el hombre pasa a segunda categoría. Claro, Ya no va a haber. y disculpen, ahí voy a hacer una, antes que usted intervenga, una pequeña intervención que está en la misma onda. Actualmente se habla de los derechos humanos y los derechos fundamentales que cada día van ganando más cancha y cada día van siendo más regulados y reconocidos a nivel internacional. Con la posmodernidad eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque la preeminencia de los derechos humanos, ¿qué va a importar más? El capital que va a inducir a la legislación, que alguien lo dijo aquí cuando yo llegué, ¿verdad? Y que eso yo lo vengo diciendo en varios artículos científicos, que en efecto el capital no solo va a influenciar a la legislación, sino va a dictaminar qué es lo que se va a legislar. Y allí hay muchos autores que incluso hablan de la privatización del oxígeno, pero no que va a ser privatizado el oxígeno, sino que a lo mejor van a reubicar gran parte de la población cerca del Amazonas y el resto, pues bueno, se quedarán en los lugares contaminados. Es el proyecto Leviatán. Exacto. Entonces, todo eso hay que tomar en consideración y hay que ponderar. En realidad, ¿qué vale más? La vida de 100 humanos que están aquí y que están vulnerándose de sus derechos humanos, o la vida de uno que es el dueño de donde están estos 100 humanos. Ahí dejo la interrogante. Ahora, Acabemos los ancianos. ajá. Exacto. Exacto, Vamos a porque matarlos a ahora, todos. mira, es un tema muy complejísimo que tiene un acicate con lo que el profesor Tolentino nos tocó con el estado profundo. Y esto me da pie para citar una frase de una película que me conmovió mucho, porque soy cinéfilo, que es la de Charlie Chaplin, El Gran Dictador. Que antes de hacer esa película, Charlie Chaplin dijo, cuando hable el vagabundo, se acaba. Y él, por lo menos, cuando habló el vagabundo, se acabó. Pero es la última parte de la película El Gran Dictador la que me impresionó, ese discurso que lanza en pro de una mejor forma, de que no somos máquinas, somos hombres. Entonces, aquí hay una frase que me quedó pegada, que dice así, que pensamos mucho, pero sentimos poco. Ahora, ¿qué significa? Es cierto, la evolución humana ha sido a merced del racionalismo. Es cierto que tuvimos épocas oscuras, como fue la Edad Media, cuando la iglesia pues toma todo el dominio de la racionalidad y la gente vivía en una histeria colectiva. Lo que no se podía explicar racionalmente en ese momento se le atribuía como obra del diablo. Ok, vino el Renacimiento, que fue cuando el hombre se reencontró a sí mismo, ¿verdad? A través del pensamiento grecolatino, y entonces comenzó a irse por el derrotero de la racionalidad. Y el siglo XVIII, mejor conocido como el siglo de la Ilustración, con los enciclopedistas como Diderot, Voltaire y todo ello, pues comenzaron a llevarnos a ese rumbo de la razón. Sin embargo, ha habido momentos que hay que acercarnos a Dios. Hay un chiste en la Marina de Guerra Alemana, yo lo dije ya en otras exposiciones, pero lo voy a repetir, que en la Marina de Guerra Alemana decía que la tripulación de un submarino salían 80 tripulantes nazis, fanáticos, y cuando regresaba, si es que regresaba el submarino, era con 80 fanáticos cristianos. Muy simple, porque de los 42.000 miembros que pertenecieron al cuerpo del arma submarina, sobrevivieron 12.000. 30.000 perecieron, es decir, de cada 10 submarinos, 6 regresaban u 8. Vea la estadística tan espantosa. Entonces, cuando nosotros nos arrojamos en el mundo del materialismo, en el mundo de la razón, es cuando comenzamos a ver que un momento, ¿qué pasa con el elemento espiritual? Ese Big Master, gran maestro, ¿verdad? Especialmente en estos momentos en que la iglesia está súper decaída y con estos escándalos que no quiero decir porque soy un católico conservador, pero yo estoy seguro que esta situación que está pasando en la iglesia lo tiene que superarse. Bueno, eso por una parte. Otro aspecto que usted tocó. Oye, disculpe, me dicen que, hablando de lo que está, que el presidente que quedó en Chile es el que